usted debe recordar ese momento cuando apenas estaba perfilándose a esta importante empresa de convertirse en la primera mujer presidenta. Y mire, la felicitación yo se la extiendo al asunto de la congruencia con la que se ha comportado, pues, en esta primera semana. El primer tema, la memoria histórica, muy importante, el asunto del 68, usted es hija del 68, nosotros también. Al final de cuentas, nuestros padres emprendieron luchas importantes en la izquierda de muchas maneras, y bueno, pues al final de cuentas nos dieron esta identidad que hoy tenemos como país. Y bueno, el asunto también del género es muy importante. Su gobierno es el primer gobierno que habla justamente de esta necesidad de que haya igualdad, pero igualdad sustantiva, además, que es un concepto muy importante. En este concepto, Presidenta, yo le quiero plantear el asunto que a mí me ha generado molestia, seguramente a muchos también, de la misoginia que prevalece. Mire, en los últimos días ha circulado un video de un actor, Rafael Inclán, que bueno, se refirió después de su triunfo, porque esto fue en junio, a que tendríamos una ama de casa por 6 años. Y ha habido otro término que no lo voy a repetir porque es muy peyorativo, al que algunos opinólogos, representantes de la oposición, yo le digo la oposición mediática, se refieren a usted de manera que me parece muy negativa. Yo le quiero pedir su opinión sobre este contexto justamente de la misoginia y el ánimo de descalificar pues a la primera mujer que es la presidenta de todos los mexicanos. Primero hay esta idea de hace tiempo, desde la campaña, que Andrés Manuel López Obrador iba a estar gobernando durante estos 6 años, del 24 al 2030. Pues él se fue a Palenque y ahí está desempeñando su nuevo periodo de reflexión y escritura. Y la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Y ayer, pues, en la salutación que se hace cuando llega un presidente, o presidenta en este caso, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Esta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, pues es parte de una cultura machista. Y es algo que, así como vamos a seguir hablando de la discriminación por situación social, por color de la piel, también vamos a seguir hablando del machismo, porque eso se tiene que desterrar en nuestro país. Todos somos iguales ante la ley, y además ahora queremos que se reconozca la igualdad sustantiva en la Constitución. Pero lo que a mí me parece más lamentable es que se utilice la palabra ama de casa como algo peyorativo. No. Yo soy presidenta, abuela, mamá y ama de casa, y con orgullo. Todas las amas de casa, es decir, las mujeres, esposas que se dedican al hogar, merecen absolutamente todo nuestro reconocimiento. Realizan un trabajo que nadie reconoce. Todos los días se levantan, despiertan a los niños, preparan el desayuno, les dan de comer, los llevan a la escuela, regresan, ya están preparando la comida, limpian la casa, preparan la comida, van por los hijos a la escuela, regresan, les dan de comer, después les ayudan a hacer la tarea y después vuelven a limpiar la casa, y después llega el marido y también lo atienden, y al otro día lo mismo. Parece como un trabajo menor. A ver, a todos los que no hacen ese trabajo los conmino a que realicen el trabajo de la tarea del hogar. Tiene su complejidad, ¿eh? O la otra, las mujeres que son amas de casa y además
dejan a los hijos en la escuela, se van a trabajar, regresan a recoger a los hijos de la escuela, a veces comparten esta tarea con la pareja, que así debería ser, a veces no, y entonces ahí está lo que se llama la doble jornada, porque salen a trabajar y aparte la jornada del hogar. O en otro caso, las mujeres que salen a trabajar y que contratan a una mujer, una trabajadora del hogar, para que realice esas tareas, que como decía ayer, despectivamente y de una manera lamentable, hay muchos que se sienten que se quedaron en la colonia y les llaman sirvientas. No, eso se acabó, el esclavismo no existe en nuestro país. Se llaman trabajadoras del hogar, salen de sus pueblos, muchas veces con muchas penurias, tienen a sus hijos, muchas de ellas madres solteras, y realizan un trabajo digno, que además, por ley, tienen que tener seguridad social. Entonces, a todos aquellos que crean que por decir ama de casa es despectivo, no. Nosotros nos vamos a encargar también como mujeres de reconocer el trabajo de todas las mujeres que realizan en el hogar. Esa es una de las razones por las cuales estamos apoyando a las mujeres de 60 a 64 años, que cuando ya crecieron los hijos, ahora cuidan a los nietos o a las nietas, pues que tengan, muchas de ellas no tienen ni siquiera un ingreso propio, no tienen autonomía económica, y ahora pues van a recibir un apoyo del gobierno para que puedan tener al menos un poco de recursos para ellas. ¿Por qué? Porque se lo merecen. Claro que sí. Además de ser tiempo de mujeres, creo que debe ser tiempo de hombres solidarios, ¿verdad? Que es un asunto también importante en la formación que tenemos que tener. Presidenta, mire, el arranque de su administración también ha dado una nota que es muy interesante. El peso, el superpeso se sigue fortaleciendo. Hoy amanece en niveles de 19 pesos con 20 centavos por dólar. Es un asunto que es relevante. Se escribió una página importante en nuestra historia financiera al cierre de la administración del presidente López Obrador. Es el primer presidente desde Manuel Ávila Camacho que logra un resultado positivo en la cotización del tipo de cambio, con esta ganancia que cerró con un 4% de ganancia frente al dólar respecto al nivel en el que asumió la administración. Usted en los primeros 2 días pues ya logró una revaloración de aproximadamente el 2% de nuestra moneda. Esto me da pie a preguntarle, mire, usted es científica, sabe que lo que no se puede medir pues no existe, ¿verdad? Porque no se puede corregir. El asunto es que yo le quisiera preguntar qué tipo de expectativas económicas hay de su administración. Usted en los 100 compromisos y también en el mensaje que ofreció en la Cámara de Diputados hablaba, bueno, de este empeño por hacer de México un país muy atractivo para la inversión, la construcción de infraestructura. Ayer habló de la necesidad de que los salarios mínimos sigan incrementándose en niveles anuales del 12%. Todo esto prefigura un buen ambiente, evidentemente, para la economía. Yo preguntarle si ya tiene usted visualizado cuáles son los objetivos en materia económica, qué tipo de crecimiento, cómo cree que va a comportarse el tipo de cambio. Hay factores importantes, por ejemplo, las reservas del Banco de México pues están en niveles récord actualmente, 226,000 millones de dólares, si mal no recuerdo, es el dato. Entonces, la economía, como usted sabe, es muy importante, es un tema muy relevante para todos nosotros, porque al final de cuentas, a cómo le va a la economía del país es a cómo nos va a todos los mexicanos. Entonces, preguntarle las perspectivas que usted encuentra en este asunto. Sí. Estamos preparando el paquete, lo que se llama el paquete económico, para presentarlo en noviembre al Congreso. Entonces ya invitaría yo al secretario de Hacienda para que hace unas 2 semanas más o menos, para que se pueda presentar qué es lo que estamos visualizando. Vamos a cerrar bien, hay recursos, el presidente López Obrador se aseguró de que hubiera recursos suficientes para un buen cierre de año, y el próximo año, como lo dijimos, estamos planteando una disminución del déficit y esquemas también de mejora de la recaudación que no tienen que ver con reforma fiscal, sino mejora en aduanas, en el propio SAT y algunas acciones importantes que vamos a desarrollar
poder incrementar aún más los ingresos, además de pues seguir con que no haya condonación de impuestos y que no haya evasión fiscal. La economía de México está fuerte. Muchas veces se decía que el cambio de la paridad peso-dólar tenía que ver con la reforma al Poder Judicial. No es cierto que el día que se aprueba la reforma al Poder Judicial, el peso retoma, se aprecia ese mismo día y al siguiente día también. Entonces, no, en realidad no tenía nada que ver. Son asuntos internacionales porque somos una economía que está vinculada con la economía del mundo y lo que ocurre en Estados Unidos particularmente pues tiene implicaciones, y también lo que ocurre en otras partes del mundo. Particularmente ocurrió hace unos meses un aumento de tasa en Japón y eso hizo que pues se movieran los capitales internacionales. Pero la economía de México está bien, está fuerte. Eso se logró con el humanismo mexicano y por eso vamos a continuar con la política de fortalecimiento del mercado interno y ya presentaremos el paquete económico pronto. A ver acá, que había dicho. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería esta decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia ayer de dar entrada para saber si puede revisar esta controversia en contra de la reforma judicial. Me gustaría conocer su opinión, sobre todo porque dos de las ministras consideraron que esto era un golpe de Estado técnico. Me gustaría saber cuál es su posición al respecto a estas acciones de la Suprema Corte. Sí. Le pedí a Paulina que hiciéramos una presentación para que recordemos cómo es que nuestra coalición tiene mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Cuál fue el resultado de la elección? ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? ¿Cuál es la votación que se obtuvo? ¿Y por qué? Que no ha tomado una decisión, acepta lo que le plantea la Corte, algunos ministros de la Corte, para analizar la constitucionalidad de la Constitución, que está totalmente fuera de norma. Entonces vamos a resolver. A ver, primero para todos los adversarios, los que no están de acuerdo con lo que se está aprobando, es una decisión del pueblo de México. Hay que recordar que el 5 de febrero del 2024 el presidente López Obrador presentó 20 reformas constitucionales, las envió a la Cámara de Diputados, o 18 constitucionales y 2 de leyes secundarias. A partir de esa fecha, previo a la jornada electoral, a la campaña, empieza a analizar la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen, estas reformas. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial. Lo que se planteaba en la reforma al Poder Judicial, esencialmente, que jueces, ministros, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean electas por voto popular. Durante toda la campaña, quienes me acompañaron, que algunos están aquí, saben que yo en plaza pública explicaba siempre lo que llamábamos el Plan C, y ahí explicaba lo que significaba particularmente la reforma al Poder Judicial. Y explicaba que para poder transformar al Poder Judicial, que por qué se requiere transformar, pues también aquí el presidente López Obrador dio varias veces decisiones del Poder Judicial que tenían que ver incluso con liberaciones de delincuentes, de la delincuencia organizada. No solamente asuntos mercantiles, sino también liberación de delincuentes.
sabadazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en campaña ponía yo a votación en la plaza pública: ¿quién cree que deba seguirse eligiendo a ministros de la Suprema Corte por los senadores, o quién cree que debe elegirse por el pueblo de México? Es decir, hicimos campaña planteando la reforma al Poder Judicial y las otras reformas. El 2 de junio ganamos con esta diferencia de votación. En el caso de la presidencia, obtuve 35.924.519. ¿Cuánto obtuvo la candidata del PRIAN? 16.502.697 y Movimiento Ciudadano 6.2 millones. La votación más alta que se haya tenido en la historia. Ahora, diputados y diputadas. Fíjense nada más, son 300 distritos electorales en el país. La coalición ganó 256 diputados y diputadas, y en votación directa ganaron solo 42 distritos, el PRIAN, solo 42 distritos. Esta es la votación directa de mayoría, y Movimiento Ciudadano solo ganó un distrito. Adelante. Primero, si me ponen la redacción de la ley electoral. La redacción. Bueno, de ahí se inventaron algunos de que la designación de diputados plurinominales era una sobrerepresentación, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la ley? La anterior. Entonces, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 16, numeral 1, dice: la votación nacional emitida para diputados plurinominales se divide entre el total de diputaciones plurinominales, o sea, 200, para obtener el cociente natural. Así lo dice tal cual. O sea, la ley dice la fórmula para obtener el número de diputados y diputadas plurinominales. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo lo hizo el INE y después lo ratificó el tribunal? Pues el cociente natural eran los votos por diputados y diputadas entre las 200 diputaciones, y eso es el cociente natural. Adelante. Después el artículo 15, numeral 2 dice: para obtener la votación nacional emitida se debe restar a la votación total los votos nulos de las candidaturas sin registro, las candidaturas independientes, y restarlo de los partidos que no hayan obtenido su registro. Así lo dice la ley, tal cual. Se hace la fórmula. Adelante. Artículo 17. Cuando sobren diputaciones para repartir tras aplicar el cociente natural, estas se reparten entre los partidos que tengan el resto mayor de sus votos. Es decir, se hace el cociente y lo que sobra pues se reparte entre los partidos. Sobraban 3 diputados y se repartieron entre los distintos partidos. Adelante. Bueno, así tal cual se hicieron las ecuaciones, las fórmulas matemáticas que dice tal cual la ley. El resultado final son el resultado final del número de diputados y senadores. El total de tenemos, ¿cuántos son, Mario? ¿Cuántos, te acuerdas? ¿Cuántos diputados en total son de la coalición?
373. ¿Cuál es la mayoría calificada? 344. Es decir, aplicando exactamente la fórmula que dice la ley electoral para asignar diputados plurinominales y senadores, se tienen 373 diputados de la coalición. Se tenían 85 senadores y después un senador de el PRI se decide votar con la coalición. 86 senadores. ¿Qué dice la Constitución para cambiar la Constitución? A ver si me ponen los artículos de la Constitución. El 39 constitucional. El 39 así, tal cual lo decía. Ahí está. Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay países que para cambiar la Constitución tienen que nombrar un nuevo constituyente. En el caso de México, el constituyente está establecido por la propia Constitución, en 2 artículos particularmente, el 39 y el 135. El 39 viene desde los sentimientos de la nación de Morelos y dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué dice el 135? La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, este es un artículo de la Constitución, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿un golpe de Estado presidencial? ¿Qué pienso yo que pretenden con esto? Primero, que nosotros digamos juicio político, traición a la patria. No lo vamos a hacer, es mi opinión. Porque ¿qué quieren? Demostrar que somos un gobierno autoritario. No lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras fueron electas por el pueblo de México. Somos un gobierno democrático y somos demócratas. Tan somos demócratas que hicimos una propuesta que fue avalada por el pueblo de México y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación. La democracia en el Poder Judicial también. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección
de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte, o ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios, para empezar los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan. Entonces, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Entonces, yo supongo que ellos están provocando, a ver cuál es nuestra reacción. Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Gracias, Presidenta. Mi segunda pregunta sería, ¿se está escalando el conflicto en el Medio Oriente entre Líbano e Israel? Me gustaría saber si el gobierno mexicano tomará algunas acciones para repatriar a los conciudadanos que se encuentran en la zona del conflicto, como ya ha ocurrido, por ejemplo, en el conflicto con Ucrania y Rusia, si se tomarán algunas acciones para tomar estas medidas. Está en contacto el secretario de Relaciones Exteriores y, como siempre, nuestra posición es la búsqueda de la paz y la no intervención, y está en contacto con embajadores en caso de esta necesidad. Y rapidísimo, me gustaría conocer la propuesta de su gobierno respecto a los medios públicos, doctora, que bueno, sabemos que tienen una función, no es como se dice en muchas ocasiones, no son los medios del gobierno, sino son medios del Estado. Entonces me gustaría saber cuál es su política respecto a los medios públicos para su gobierno. Gracias. Nombré a Renata Torrent en Canal 11, a Alonso, ¿cómo se apellida? Millán en Canal 22, él venía con nosotros trabajando en Canal 21 en la Ciudad de México. Se queda la dirección de Canal 14 y ellos están trabajando, bueno, Renata y los compañeros están trabajando en Genaro Villamil se queda. Y ellos están trabajando en un nuevo esquema para los medios públicos, que en efecto son públicos, no son medios del gobierno, no son medios de difusión del gobierno. Entonces, ellos están trabajando en un esquema para la información, para los noticieros, para las barras de opinión, que entiendo que se cerraron contratos, eran hasta el 30 de septiembre algunos contratos, y se está planeando un nuevo esquema para las barras de opinión, para los contenidos. Y también nuestra idea es poder dar un poco más de recursos en la medida de lo posible para que pueda haber más producción en los medios públicos, tanto de difusión, de educación e incluso de entretenimiento.